Bien, pues bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mejor conocido como MRUA. Empecemos por conocer el formulario de este movimiento. Este movimiento nos presenta 5 fórmulas básicas. La primera es para calcular la aceleración. La letra A significa aceleración, VF, velocidad final, VI, velocidad inicial y la T, tiempo. Quiere decir que aceleración será velocidad final menos velocidad inicial dividida entre el tiempo. Nos proporciona una para calcular la distancia, que es velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicada por el tiempo. Una tercera también para calcular distancia, pero esto cambia los elementos, ya que es velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y una última, que es la que nos permite hacer los despejes de acuerdo a las necesidades que requiramos. Esta es más factible. Todas estas las podemos despejar, pero esta facilita las cosas, que es 2 veces la aceleración por la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y de estas 5 fórmulas podemos sacar todas estas variantes al hacer los despejes pertinentes y calcular cada uno de los atributos y necesidades que tengamos de acuerdo a los problemas. En la parte de abajo del video te dejo el link donde puedes descargar este formulario con sus derivadas. ¿Sale? Empecemos con un problemita sencillo. Dice, una lancha que parte del reposo en un estanque de agua tranquila acelera uniformemente en línea recta, a razón de 4 metros por segundo al cuadrado, durante 5 segundos. ¿Qué distancia recorre y qué velocidad lleva en ese tiempo? Lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestros datos. ¿Qué datos nos proporciona? Nos dice que parte del reposo, que nos da a entender que la lancha está parada, por lo tanto su velocidad inicial será 0. Nos da otro factor, nos dice que acelera uniformemente, ya nos está proporcionando la aceleración, cuyo valor es de 4 metros por segundo al cuadrado. Durante 5 segundos nos da también el tiempo. ¿Y qué vamos a calcular con estos 3 atributos? Nos pide calcular qué distancia y qué velocidad, es decir, distancia y su velocidad final. Tenemos que voltear a ver si nuestras unidades son compatibles. Tengo segundos con segundos, que se pueden mezclar muy bien, además de metros. Quiere decir que son compatibles. Entonces tenemos que iniciar a visualizar nuestro formulario. Primeramente vamos a calcular la distancia. Tenemos esta fórmula para calcular la distancia, la cual nos dice que debemos de contar con la velocidad inicial. Aunque sea 0, estoy contando con ella. Un tiempo que sí me proporciona una aceleración que se va a multiplicar nuevamente por el tiempo. Elementos que sí tengo. Me pide calcular la velocidad final. También tenemos la fórmula básica para calcular la velocidad final, la cual nos dice que es velocidad inicial. Repito que aunque sea 0, se considera la aceleración y el tiempo. Tenemos los elementos para poder calcular y dar respuesta a estas incógnitas. Empecemos por calcular la distancia. Cambiamos valores, me dice que es la velocidad inicial, que es 0, que se va a multiplicar por el tiempo, que son los 5 segundos, más la aceleración, que es de 4 metros por segundo al cuadrado, que multiplicará el tiempo, que además se tiene que elevar al cuadrado. Y este producto se tiene que dividir entre 2. Como bien saben, toda cantidad que se multiplica por 0, pues da 0. Entonces no tiene caso que la consideremos, así que la eliminamos. Quedando entonces que la distancia será los 4 metros por segundo al cuadrado, correspondiente a la aceleración, y elevamos al cuadrado el tiempo. Recuerda que elevar al cuadrado cualquier cantidad equivale a ser multiplicada por sí mismo. Así que 5 por 5, 25. Segundo por segundo nos dará entonces 25 segundos al cuadrado. Esta línea diagonal nos dice que se está dividiendo. Entonces, como se divide la unidad de segundos al cuadrado con esta unidad de segundos al cuadrado, las podemos eliminar.
¿Y qué unidad nos queda? Metros. Y recuerda que es la unidad en la que se mide la distancia. Por lo tanto, será 4 por 25 me dará 100 metros, que se va a dividir entre 2. Dividimos 100 entre 2, tengo una respuesta de 50 metros. Quiere decir que esta lancha, estando parada y acelerando a esta razón durante este tiempo, recorrió 50 metros. ¿Y qué velocidad alcanzó en ese tiempo? Lo calculamos con esta fórmula, la cual nos dice que es la velocidad inicial, que vale 0, más la aceleración, que son los 4 metros por segundo al cuadrado, que se va a multiplicar por el tiempo. Nuevamente tenemos unidades que se están dividiendo. Quiere decir que una de estas se va a eliminar con esta. Y como el 0 no tiene caso, pues lo eliminamos. Así que el resultado de nuestra velocidad final será 5 por 4, 20. ¿Qué? Metros, y de aquí nos sobra un segundo. Y recuerda que metros por segundos es la unidad en la que medimos la velocidad, a diferencia de la aceleración, que lleva la unidad de tiempo elevada al cuadrado. Mucho ojo con eso, por favor. No confundamos velocidades y aceleraciones. Veamos el siguiente ejemplo. Un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones a 200 millas por hora y es detenido en 600 pies. Encuentre la aceleración y el tiempo que requirieron para que se detuviera este avión. Igual, sacamos nuestros datos. Ahora el avión viene a esta velocidad. Quiere decir que mi velocidad inicial serán las 200 millas por hora. Pero me dice que es detenido. Entonces su velocidad final pues será 0. Que requirió esta distancia para poderse detener, los 600 pies. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? La aceleración y el tiempo. ¿Sí? Como puedes darte cuenta, tengo pies y tengo millas. No son compatibles. Tengo dos opciones. O convierto las millas por hora a pies por segundo, o convierto los pies a millas. Voy a convertir las 200 millas por hora para que recuerdes el proceso de conversión. Colocamos nuestras 200 millas por hora. Y como ahora las millas las quiero convertir a pies y las horas a segundos, tengo que abrir doble factor de conversión. Y recuerda que el secreto de las conversiones es que vayan en sentido contrario. Si aquí tengo millas, su sentido contrario será abajo. Y si aquí tengo horas, su sentido contrario será arriba. ¿A qué quiero convertir las millas? A pies y las horas a segundos. Volteamos a ver nuestra tabla de equivalencias y nos dice que una milla equivale a 5.280 pies. Y como bien sabemos, una hora tiene 3.600 segundos. Quiere decir que van a ser 200 multiplicado por 5.280 y la cantidad que resulte se dividirá entre 3.600, resultando de esa división 293.33, que millas con millas se eliminan por ir en sentido contrario, al igual que las horas con las horas. ¿Y qué nos quedó arriba? Pies, y abajo segundos. Quiere decir que entonces que estas 200 millas equivalen a 293.33 pies por segundo. Ya tengo entonces nuestras unidades compatibles. Ya procedemos a calcular o a detectar la fórmula para la aceleración, que en este caso no hay una fórmula directa. Vamos a ocupar la que les mencionaba cuando hablábamos del formulario, que esta la podemos despejar. Yo quiero despejar la letra A. ¿Qué significa despejar? Dejarla solita. Y para que quede solita nos estorba el 2 y la letra D. Y estos tres elementos están unidos por la operación de multiplicación. ¿Y qué es lo contrario de una multiplicación? Una división. Así que si yo muevo el 2 y la D, pasarán de este lado dividiendo. Es decir, quedará de esta manera. Y ya hice mi despeje para poder calcular mi aceleración. Cambiamos valores, me dice que la velocidad final al cuadrado, mi velocidad final en este caso es de 0, menos la velocidad inicial, no vamos a ocupar el de 200 millas. Para eso hicimos la conversión y ocupamos 293.33, que se va a dividir entre 2 que multiplicará la distancia, que son los 600 pies. Quedando de la siguiente manera. El 0 se elimina, el signo negativo está fuera, de allí porque lo conserva.
Y 293.33 por 293.33 resulta que es 86.042.48. Que, como se elevó al cuadrado, también se elevan al cuadrado los pies y me quedan pies cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y abajo tenemos 2 por 600, 1200 pies. ¿Qué observamos? Que tengo la unidad de pies que se está dividiendo con esta. Entonces, estos pies se van a eliminar con uno de aquí. Aplicamos la ley de los signos. Menos entre más, mi aceleración será negativa. Y al dividir 86.042.48 entre 1200, resulta que es 71.70, que aquí me sobró un pie sobre segundos al cuadrado. Y recuerda que en una aceleración la unidad de tiempo va elevada al cuadrado. ¿Pero qué significa el signo negativo? Que no fue una aceleración, aquí fue una desaceleración. El avión tuvo que desacelerar las 200 millas por hora para poderse detener. Esto nos indica, siempre que calcules una aceleración negativa, será una desaceleración. Pero bueno, ya calculamos la aceleración, nos hace falta calcular el tiempo. Vamos a ocupar la fórmula básica de aceleración. ¿Por qué? Porque ya cuento con aceleración, tengo velocidad final, velocidad inicial y el tiempo es el que quiero encontrar. Despejamos el tiempo que está multiplicando pasará para acá, perdón, que está dividiendo pasará para acá multiplicando. Y la aceleración que quedará multiplicando al tiempo, la pasamos para acá y será dividiendo. Es decir, quedará de esta forma. Solamente se invierten por ser operaciones contrarias. Cambiamos datos. Nuestra velocidad final es 0 menos la velocidad inicial, que es de 293, que se va a dividir entre nuestra aceleración, que es negativa. El 0 se elimina. Resultado, que es menos entre menos, será más porque no puede haber un tiempo negativo. Y al dividir 293 entre 71.70, resulta que el avión requirió 4.09 para poderse detener. Viniendo con esta velocidad, tuvo que desacelerar a esta razón y necesitó 4.9 para ser completamente detenido en el portaaviones. Como puedes apreciar, las fórmulas nos va indicando paso a paso qué es lo que debemos colocar. Por eso es importante que tú coloques bien tus datos, ya que te servirán de referencia para irlos sustituyendo en las fórmulas. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que un autobús viaja a una velocidad de 110 km por hora y reduce su velocidad a 90 km por hora. Durante ese tiempo está recorriendo 120 metros. ¿Qué vamos a calcular? La aceleración y el tiempo que tarda en disminuir la velocidad de 110 a 90 kilómetros. Lo primero que hay que hacer es calcular nuestros datos. Esto, como es el primer velocidad que nos menciona, será nuestra velocidad inicial. Y obviamente esta será nuestra velocidad final. Nos da otro factor que es la distancia, que en este caso será de 120 metros. ¿Y qué nos pide calcular? La aceleración y el tiempo. Como podemos observar, nuestras unidades no son compatibles. Tengo dos alternativas. Una, o convierto los kilómetros por hora a metros por segundo, o convierto los metros a kilómetros. En este caso, por conveniencia, porque es una sola conversión, voy a convertir los 120 metros a kilómetros. Veamos. ¿Cuál es el sentido contrario de los metros? Abajo. ¿A qué los quiero convertir? A kilómetros. ¿Quién es más grande en unidad? 1 kilómetro. Y en 1 kilómetro tengo 1000 metros. Así que ahora tendré que hacer una división. Es decir, 120 entre 1000 me dará 0.12 kilómetros. Metro con metro se elimina. Y ya convertí mi distancia de 120 metros a kilómetros. Bien, pues vamos a proceder a calcular la aceleración. Con estos datos no puedo calcular la aceleración normal o la primera fórmula, porque no tengo el tiempo, así que tenemos que echar mano de ella. De igual, nos estorba el 2 y la d. Como multiplica, pasarán para acá, dividiendo, quedando nuestra expresión de la siguiente manera. Cambiamos nuestros datos. La velocidad final, que en este caso es de 90 km por hora, se elevará al cuadrado
menos nuestra velocidad inicial, que es de 110 kilómetros por hora, que se elevará al cuadrado. Y esto se va a dividir entre 2, que va a multiplicar a la distancia. No vamos a colocar el valor de 120. Tendremos que colocar el de 0.12 kilómetros, ya que tuvimos la necesidad de hacer esta conversión. Elevamos al cuadrado, y cuadrado de 90 será 8100, que como también se elevan las unidades al cuadrado, nos quedará kilómetros cuadrados sobre horas cuadradas, menos 110.000 kilómetros. Los 110 kilómetros lo elevamos al cuadrado y nos dará 12.100. De igual manera, kilómetros y horas se elevan al cuadrado. Multiplicamos 2 por 0.12, me dará 0.24 kilómetros. Realizamos esta resta. 8.100 menos 12.100 nos dará un resultado de menos 4.000 kilómetros cuadrados sobre horas cuadradas, que se va a dividir entre 0.24. Estos kilómetros, como se están dividiendo, los podemos eliminar. Este se elimina con uno de aquí. Y entonces mi aceleración será menos entre más, menos. 4.000 entre 0.24, tendremos una aceleración de menos 16.666.66, que un kilómetro que me sobró arriba, que se va a dividir entre las horas al cuadrado. Recuerda que una aceleración, la unidad de tiempo tiene que ir al cuadrado. Y ya calculamos nuestra aceleración. Nos hace falta calcular el tiempo. El tiempo, nuevamente ocupo la fórmula original de la aceleración e invertimos factores, es decir, quedará el despeje de la siguiente manera. Sustituimos nuestros valores, la velocidad final, que serán los 90, menos la velocidad inicial, que son los 110 kilómetros, y se van a dividir entre la aceleración que acabamos de determinar, que es de menos 16.666. Hacemos nuestra resta, de 90 menos entre 110 nos dará 20, que dividido entre esta cantidad y menos entre menos me va a dar más. Entonces, ese autobús requirió de 0.012 horas para poder hacer este cambio de 110 a 90 kilómetros, recorriendo una distancia de 120. Como puedes darte cuenta, está bastante sencillo. Y lo más importante, que las fórmulas nos van llevando de la mano. Veamos este último ejercicio. Dice que un tren inicialmente viaja a 16 metros por segundo y recibe una aceleración constante de 2 metros por segundo. ¿Qué distancia recorrerá en 20 metros y cuál será su velocidad final? Nuevamente sacamos nuestros datos, me da una velocidad inicial, me proporciona una aceleración y me da un tiempo. ¿Qué voy a calcular? Una distancia y una velocidad. ¿Sí? Como puedes darte cuenta, nuestras unidades son metros y segundos, son compatibles. Y la fórmula que me permite calcular una velocidad final es esta. ¿Por qué la calculo primero y no la distancia? Porque este es un elemento que necesito para poderlo calcular. Así que iniciamos. Cambiamos valores. La velocidad inicial son 16, más la aceleración, que son los 2 segundos, metros por segundo al cuadrado, y el tiempo, que son los 20 segundos. Desarrollo primeramente esta multiplicación, quedando que mi velocidad final será 16 metros por segundo, 2 por 20, 40 metros por segundo. ¿Por qué? Porque este segundo se va a eliminar con uno de aquí y me va a sobrar. Así que la velocidad final que vamos a tener será de 16 más 40, 56 metros por segundo. Esta velocidad alcanzó en 20 segundos con esta velocidad inicial y teniendo esta aceleración constante. ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo? Volteamos a ver nuestra fórmula de distancia y nuevamente voy aquí, necesitaba la velocidad final, por eso es que primeramente la calculé. Despejo la distancia de aquí, quedando nuestro despeje de la siguiente manera. El 2 y la aceleración que multiplican pasan y dividen. Cambiamos nuestros valores, la velocidad final, que es de 56 metros por segundo, se elevará al cuadrado, menos nuestra velocidad inicial, que son los 16 metros por segundo, que de igual manera se elevará al cuadrado. Y se va a dividir entre 2, que multiplicará nuestra aceleración, que son los 2 metros por segundo.
quedando que el cuadrado de 56 es 3136 y el cuadrado de 16 256. Realizamos nuestra resta y nos quedará 2880, que se va a dividir entre 4 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que estas unidades de metro cuadrado y segundo al cuadrado resultaron de elevar el metro al cuadrado y este segundo al cuadrado. Hacemos nuestra división y ¿qué observamos? Que este metro se puede eliminar con un metro de aquí y estos segundos se pueden eliminar. Es decir, quedando de esta manera. ¿Y qué es lo que nos está sobrando? Un metro, que es la unidad en la que medimos la distancia. Así que 2880 entre 4 tengo una distancia de 720 ¿qué? Metros que me sobraron. Y de esa manera doy respuesta a este ejercicio. Como puedes darte cuenta, es bastante sencillo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos vemos en el siguiente video.